Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, Rosana Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa. Hoy, Rosana, tenemos algunas informaciones importantes en relación con la tasa de cambio, la política monetaria, ¿no? Hay algunas informaciones que han estado circulando en los medios de comunicación acerca de la decisión de la Junta Monetaria en cuanto a la tasa de política y también informaciones relacionadas con la colocación de títulos del Banco Central en el mercado. Todo esto de alguna manera tiene que ver con la garantía de la estabilidad de precio de la tasa de cambio y la seguridad que necesitan los agentes económicos para ver un mercado sin incertidumbre, sin riesgo de inestabilidad. Así es, amigo Luis y amigos y amigas de Agenda Económica. En esta semana vimos precisamente unas declaraciones del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, tras el pronunciamiento del discurso del señor presidente de la República, refiriéndose a la tasa de cambio, porque hubo un periódico, como todos saben, que resaltó de una manera, yo diría, un poco mayúscula, lo que fue un movimiento de apenas 3 centavos de la tasa de cambio, y era lo que explicaba el señor gobernador, o sea, tenemos una estabilidad relativa de la tasa de cambio. Eso no significa que la tasa se va a quedar inmóvil. Esa tasa no responde a mecanismos de oferta y demanda como lo establece el régimen cambiario en la ley monetaria y financiera del país. Ahora bien, como él señala, las autoridades monetarias y del Banco Central tienen un compromiso con la estabilidad de precios y con la estabilidad relativa de la tasa de cambio. Y para ello, por primera vez en la República Dominicana hemos alcanzado cifras récord de las reservas internacionales, lo cual permite al Banco Central tener la fortaleza necesaria para mantener esa estabilidad relativa y evitar una desviación que responda a factores propiamente especulativos que no sean por razones monetarias ni fiscales, como es en el caso. Repito, no hay razones ni monetarias ni fiscales para ese movimiento. Bien, hemos visto ya en el día de hoy cómo ha empezado a descender la tasa de cambio y las autoridades van a estar vigilantes con relación a mantener esa estabilidad. Ahora el amigo Luis es un experto en lo que es el manejo de esa variable, que tuvo muchos años en el Banco Central como director del Departamento Internacional. Sí, en este caso las autoridades utilizan los instrumentos de la política monetaria para mantener la estabilidad del tipo de cambio. Cuando es preciso que el Banco Central intervenga en el mercado colocando reservas u ofertando divisas a los consumidores de divisas para pagos en el exterior, lo que hace es que utiliza parte de sus reservas, la coloca en el mercado y con eso suple la diferencia o la carencia de divisa en un momento dado, porque esa es la función básica de las reservas del Banco Central y de la política de administración de reservas. El Banco Central debe estar siempre vigilante para mantener esa oferta de divisa más o menos en términos estabilizados. Y esto quiere decir que cuando se dan las estacionalidades en el mercado, en el sentido de que la demanda de divisas se coloca por encima de la oferta por razones de esa estacionalidad, como por ejemplo cuando se están reponiendo inventarios o cuando se está pagando la mercancía que fueron tomadas a crédito en el exterior, especialmente para la época navideña. Entonces viene una demanda fuerte de divisas para hacer esos pagos en el exterior y el comercio entonces continuar haciendo sus operaciones normales. Eso ocurre prácticamente todos los años y ya es costumbre que las autoridades se preparen, que acumulen reservas, que compren divisas cuando hay oferta suficiente y tengan reservas suficientes para atender esos requerimientos. Cuando el Banco Central hace una intervención en el mercado, genera dos efectos. Primero, aumenta la oferta de divisas y en segundo lugar, reduce la oferta de pesos. Esto quiere decir que la presión del mercado inmediatamente se reduce porque el efecto que tienen las operaciones del Banco Central en el mercado Retiran liquidez. Retiran liquidez y le quitan presión al mercado. En estos momentos, adicionalmente, las autoridades están utilizando otros instrumentos, como por ejemplo la colocación de títulos en el mercado, es decir, la venta de títulos del Banco Central
para que los ahorrantes depositen su dinero en el Banco Central y el Banco Central entonces lo saca de circulación. Este es otro mecanismo de quitarle presión al mercado de divisas, recogiendo liquidez mediante este tipo de operaciones que hace el Banco Central. Por otro lado, el Banco Central ha anunciado que mantiene invariable su tasa de política monetaria en la última reunión de la Junta Monetaria y explicó las razones por las cuales. Dijo que la tendencia que lleva la tasa de inflación está en consonancia con lo que es la meta de inflación establecida por las autoridades en el programa monetario. Entonces, lo analizan no solamente desde el punto de vista local, sino también desde el punto de vista internacional, porque recuerden que nosotros tenemos dos elementos que producen inflación, que son los precios internacionales, por ejemplo, cuando sube el petróleo, suben la materia prima y otros productos, eso genera un impacto de una inflación importada. Y para eso, las autoridades tienen que estar vigilantes de cómo se manejan esos precios en el mercado internacional para ver qué tipo de efecto eso puede tener en la economía nacional desde el punto de vista de la inflación importada. De otro lado está la inflación que se relaciona con la política monetaria, que esa también está bajo control. Entonces, mientras las autoridades tengan esas dos variables bajo control o vigiladas, estarán en la condición o en la posición de tomar medidas previsoras. Y de eso habla el aviso del Banco Central cuando menciona lo de el mantenimiento de la tasa de política en el mercado. Esto lo que quiere decir es que independientemente de esas informaciones que a veces se cuelan en algunos medios de comunicación y que tú no le ves razón de ser desde el punto de vista económico, las autoridades están vigilantes, no solamente a los efectos que pueden tener elementos, variables económicas sobre la tasa de interés y la tasa de cambio, sino también a esos manejos que pueden ocurrir en términos especulativos por parte de determinados agentes económicos con mucho poder, con el propósito de crear situaciones conflictivas y de generar una situación problemática al manejo de la política monetaria. Creo que este es un asunto que no da resultado con unas autoridades como la que tenemos en el país, porque siempre están a la expectativa y dándole seguimiento todo el tiempo a este tipo de movimientos y conocen muy bien quiénes son los agentes económicos que tienen esa capacidad en el mercado para influir sobre la tasa de cambio y sobre la tasa de interés. En momentos como este, donde nosotros estamos inmersos en un proceso electoral y donde hay evidencia de medios incluso que están haciendo, si se quiere, campaña en contra del gobierno, es previsible que este tipo de cosas puedan ocurrir y para eso siempre hay que estar vigilante, porque el peor castigo que se le puede hacer a un consumidor, sobre todo a un consumidor con ingresos fijos, es precisamente una tasa de inflación elevada. Así es, Luis, porque como tú, buen experto que eres en el manejo cambiario y que tuviste la oportunidad de trabajar con el licenciado Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, esta variable es una variable muy sensible en la economía dominicana y como bien dice Luis, hay factores de la oferta y la demanda, pero también del comportamiento propio de los agentes que tienen la responsabilidad de manejar esa oferta y demanda de divisas. Entonces, ese conjunto, ese expertise de saber cuándo el olfato te dice que realmente debes reaccionar con inyección, cuándo debes reaccionar con un comunicado o con una señal de transmisión o con un instrumental de la política monetaria, es parte de esa experiencia que se necesita en estos momentos donde hay un entorno internacional muy adverso que no permite esa holgura con la cual se disponía anteriormente. Ese comité de política que se reúne todos los meses, a fin de mes, y que lo preside el gobernador del Banco Central, es el Comité de Operaciones de Mercado Abierto ampliado. Por eso se llama Comité de Política de Fin de Mes, donde se revisan no solamente las variables domésticas, las variables del país, las causales que pudieran afectar los precios internos, sino que se parte de cómo va la perspectiva del entorno internacional, los precios del petróleo, de los commodities, cómo está la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos, de Europa, de América Latina,
cómo eso impactaría en lo que son las cuentas internas y el sector externo de la República Dominicana, cómo se ve la correlación entre la parte fiscal y la parte monetaria, porque como bien ha señalado el amigo Luis, la política monetaria bajo un esquema de metas explícitas de inflación como la que tenemos, necesariamente mira hacia adelante. Tiene que prever a través de una serie de modelos de pronósticos cómo se va a comportar esa inflación dentro de los próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 2 años, en función de cómo se van desarrollando los eventos a nivel internacional y a nivel local. Si esas proyecciones determinan cualquier tipo de desviación con relación a la meta establecida, que para este año es de 5.5 de inflación, con un rango de un 1% hacia arriba o hacia abajo, un punto porcentual, en esa medida, si se ve cualquier desviación, entonces se toman las medidas de manera oportuna para que pueda ese canal de transmisión que tiene un rezago poder influir en el sistema bancario. Por ejemplo, si el Banco Central ahora dejó invariable su tasa de política monetaria, es decir, la tasa overnight, que es la tasa que le paga a los bancos por los depósitos que estos llevan al final del día por la liquidez sobrante. Entonces, si el Banco Central, por ejemplo, bajase esa tasa, para que el efecto, si la baja, es una medida flexible, o sea, eso abarataría la tasa de interés bancaria, pero eso no sucede concomitantemente. Hay un rezago que también está estudiado y esa transmisión se toma de 3 a 4 meses. Entonces, por eso las medidas se van viendo, las desviaciones hacia adelante, para tomar las medidas hoy, de manera que tomando en cuenta ese rezago en el momento preciso, pueda representar las correcciones del lugar para que se mantenga la meta oficial anunciada por el Banco Central de inflación, no solamente para este año, sino con un horizonte de 4 años. Pero vamos a una pausa y regresamos.